Bueno, estamos líderes de opinión, las breves informativas en directo Querétaro y Voces de San Juan, con el doctor Salvador Arbizu, en el Centro de Internamiento y de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Un texto muy largo, pero me siento como si estuviera en una escuela. Veo un lugar con gente muy profesional, con gente, Salvador, déjame felicitarte, porque veo como si estuviera en una escuela. De eso se trata. Hoy tú diste el arranque de algo muy interesante. La inauguración de acción programática, abril, mes del niño, niña y adolescente, 30 años impulsando tus derechos. Segunda edición 2023. Pero me siento como si estuviera en una casa. Y como yo soy formador y tenemos una escuela, llegué aquí a este ambiente y me transformó. Cuando la gente estamos afuera y entramos a un centro de readaptación, un cerezo, lo que sea, tenemos una idea muy diferente. Y cuando entramos aquí, has logrado transformar un concepto a una situación de formación. ¿Cómo ves, Arbis? Pues en primer término, agradecerte, un honor, maestro Mondragón, de que estés acá en nuestras instalaciones de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el estado de Querétaro. Y retomando la idea fuerza que me conversas respecto al enfoque académico, el enfoque educativo que tú percibes, que tú analizas con ese olfato, no solamente de comunicador, sino además de un formador, porque tienes además una escuela muy prestigiosa en San Juan del Río. Decirte que de eso se trata la justicia penal para adolescentes. La justicia para adolescentes tiene un enfoque socioeducativo y las medidas que son impuestas por los jueces siempre van a encontrar las necesidades del ser humano. Recordemos que la adolescencia es un periodo de la vida que todos los seres humanos transitamos en este momento, ¿verdad? En el cual, cuando nos encontramos en desarrollo, ¿sí?, en ese proceso humanístico que todos vivimos, tenemos, ¿sí?, algún contacto natural con temas antisociales o, en su caso, con temas de naturaleza de contacto con la ley penal propiamente dicho. Y entonces, desde 1989, que entra la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990 por el Estado mexicano, y que a su vez ya un poquito antes, desde las reglas de Beijing, desde las directrices de Riad, había una serie de reflexiones bien interesantes, bien importantes respecto a qué estaba sucediendo en el mundo respecto al nivel sistemático de afectación a los derechos humanos de la niñez. Y no se diga cuando estaba en vigencia el modelo tutelar. Seguramente todos nuestros compañeros, amigas y amigos que nos están escuchando, en algún momento, ¿no?, el papá, la mamá nos dijo: si no te portas bien, te voy a llevar al tutelar. Bueno, el tutelar era un modelo que en su momento fue tomado, que duró en nuestro país por muchos años, y que desde luego el antes y el después fue la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. De ahí que viene, en el caso mexicano, hasta el 2005, diciembre del 2005, cuando se reforma la Constitución en el artículo 18 e impone una característica fundamental. Dejamos atrás el modelo tutelar, es decir, dejamos de ver como país a la niñez como un objeto de protección para observarlo, para tomarlo, para adoptar medidas completamente diferentes y verificar sus derechos, es decir, se visibiliza al ser humano en una condición de niñez como un sujeto de derechos. Entonces, al ser sujeto de derechos, pues naturalmente
tenía que respetarse las garantías judiciales, ¿sí? El respeto irrestricto al debido proceso, las instituciones especializadas con enfoque de niñez, para poder de esta manera, ¿sí?, tener un enfoque diferenciado, ¿sí?, respecto a esta justicia adaptada que hace unos momentos escuchabas por el ombudsperson, y que se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La reacción que tiene el Estado, ¿sí?, en el sistema de adolescentes en un rango de los 12 hasta, ¿sí?, una edad inferior de los 18 años, implica esta visión, esta perspectiva, ¿sí?, de adolescencia, de niñez. Este concepto es el primero a nivel nacional, porque bueno, yo no he visitado tutelares, pero te vuelvo a comentar, yo me llevé la gran sorpresa porque desde que accedes, la gente te trata de una manera con mucha atención humana. Se respire y se transpira desde, no sé cómo llamarlos, los oficiales que te atienden en la entrada, ¿sí? Se transpira esa calidad humana. Sí, justo ese es el enfoque, la protección y la salvaguarda de los derechos humanos, pero además también de los visitantes, como pudiste observarlo, es precisamente respetando a nuestros visitantes, respetando a las familiares. Hoy, por ejemplo, en el marco de este evento, donde muchas instituciones pudieron observar, pudieron visibilizar cómo estamos desarrollando la ejecución de medidas en personas adolescentes, cómo es que con una gran estrategia por la niñez y adolescencia, desde el guía técnico, que es el nombre que se adopta por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿sí?, el grupo de expertos, ¿no?, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, criminólogos, abogados, trabajadores sociales, todo el equipo interdisciplinario que funciona en favor de la detección de las necesidades, pero también la reacción positiva para restituir, para formar, ¿sí?, sus personas. De ahí que el derecho de adolescentes tiene esta finalidad. Primero, identificar las necesidades como una persona en formación, ¿sí?, en su calidad de persona en desarrollo, va teniendo, y en ese sentido nosotros como autoridad vamos desarrollando acciones positivas, acciones afirmativas para integrar todos sus requerimientos personales. Hoy, por ejemplo, fuiste testigo de la presencia de Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Cultura, del INDEREC, de Secretaría de la Juventud, del Instituto Municipal de la Juventud, es decir, Universidad Autónoma de Querétaro, universidades públicas y privados, la Anáhuac, la Marista, la Autónoma de Querétaro, barra de abogados, colegios, barras de abogados, autoridades de la sociedad, bueno, autoridades, pero además sociedad organizada, ¿no?, que nos está apoyando en toda esta sinergia por los derechos de la niñez. Y entonces, en esta gran cruzada, mi querido maestro Mondragón, lo que estamos haciendo es precisamente, ¿sí?, potencializar sus derechos. Lo decíamos hace un rato, acá lo hacemos 24/7, 365 días, pero en el marco del Día del Niño es enderezar una acción muy visible, ¿verdad?, en el marco precisamente de la integralidad, ¿sí?, de la coordinación y de la colaboración de todas las instituciones, no solamente de justicia, sino además las corresponsables, las asistenciales, ¿sí?, la sociedad organizada, entre ellos las universidades, las escuelas, ¿no?, las entidades incluso que fortalecen las posibilidades, ¿sí?, de encontrar ese adecuado regreso a su familia, como viste, ¿no?, personal del señor obispo Fidencio y padres, sacerdotes, es decir, toda una sinergia bien interesante. Toda la sociedad aquí. Exactamente, haciendo comunidad, ¿sí?, donde el enfoque principalmente es la persona, por supuesto la familia y en tercer plano la comunidad. Nosotros estamos convencidos que esa es la ruta correcta para poder integrar un correcto y adecuado regreso, ¿sí?, a nuestra comunidad, ¿sí?, en seres humanos productivos, con una empleabilidad correcta y adecuada, con un desarrollo de habilidades también adecuado e importante que les permita a ellos continuar su vida de una manera positiva, siempre, ¿verdad?, en el acompañamiento de sus familias y todas y todos ustedes. Los medios de comunicación, sin duda, son fundamentales porque si no
nos apoyan a visibilizar todo este momento, primero, que como adolescentes tenemos en el tránsito de la vida, de niñez, perspectiva de adolescencia y esta autonomía progresiva del cual habla el derecho, habla la ley, ¿no? Que es los momentos, ¿verdad?, sistemáticamente de madurez, donde desde la lógica incluso cerebral y neuronal nos desarrollamos momento a momento. Y entonces, ¿sí?, todas las autoridades en el tema de justicia debemos de estar especializados, porque precisamente con este enfoque correcto y adecuado va a cumplir el objetivo de los fines de las medidas socioeducativas. Decirte además que encontraste un personal como lo respiraste, como lo tomaste, porque acá en la parte de atrás encuentras, por ejemplo, que este espacio y su personal fue certificado por la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos de América, donde tenemos que verificar más de 131 estándares, ¿sí?, que todo es con un enfoque precisamente de derechos humanos, desde seguridad, desde protección integral, desde planes, ¿sí?, de actividades para los adolescentes, planes de ejecución para los adolescentes, personal calificado, personal especializado, ¿no?, gobernabilidad interna, es decir, una serie de elementos que ya desde los Estados Unidos de América han verificado en esta Asociación de Correccionales de los Estados Unidos de América, que por ende es la máxima autoridad en certificación en centros de internamiento, no solamente de México, sino del mundo. Y entonces decirte que también eso nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo, porque pues este espacio desde el 17 al 20, ¿sí?, lo obtuvo, del 20 al 23 se ratificó y ahora nos correspondió enfrentar esta auditoría internacional del 23 al 26. Entonces, todo en su conjunto, mi querido maestro Mondragón, tiene que ver con esta perspectiva importante. Doctor Salvador Arbizu, yo me llevo la sorpresa, escucho la expresión de algunos de los jóvenes que están aquí y que buscan la manera de crecer. Veo que hay gente que terminó su secundaria o su preparatoria y quiere aspirar a la universidad. Qué interesante que estos jóvenes o estas personas construyan un nuevo futuro, porque el ciudadano somos a veces muy severos en nuestro juicio. Una persona que sale normalmente de un lugar a donde está privado de su libertad, delinque normalmente, o eso es lo que pensamos. Vemos que con este tipo de trabajo, con ese tipo de proyecto, con ese tipo de ambiente, los jóvenes se pueden integrar sanamente y vuelven a ser gentes productivas, ¿no? Y además con aspiraciones importantes. Sí, justo lo que te comentaba, el enfoque de la justicia para adolescentes es visibilizar la problemática que los seres humanos tenemos en este momento de la vida, de los 12 a los 18, y en ese sentido ser proporcional la respuesta del Estado. Y la respuesta del Estado, insisto, es precisamente con un efecto socioeducativo. La lógica natural es la educación, porque es la base del desarrollo de las personas, y a partir de ahí, por supuesto, toda la estrategia de salud mental, la estrategia de salud física, la estrategia del deporte, la estrategia de la cultura, y todo nos va a permitir en su conjunto desarrollar personas productivas, reintegrar eficazmente a las personas adolescentes, a sus familias, a la comunidad y a la sociedad. Muy interesante. Voy a dejar esta entrevista pendiente porque quiero que vayas a San Juan del Río. Por favor. Que nos visites, que nos hables más de este gran proyecto, porque es un proyecto que para mi punto de vista muy personal, cuando entré aquí tenía una idea. Voy a salir de aquí con una idea totalmente diferente de lo que se está haciendo en Querétaro. Yo no sé si en alguna otra parte de la República se están logrando resultados como en Querétaro. Pero te puedo decir que estás haciendo un gran trabajo como director, estás haciendo un gran trabajo con un equipo que tiene sensibilidad, que tiene inteligencia, sobre todo que están trabajando con la inteligencia emocional del joven, y que
nos invitas a conocer un ambiente diferente de lo que muchos rechazamos o desconocemos. Qué gusto haberte tenido en esta entrevista, mi querido amigo, doctor Salvador Arvizu, a quien le tengo un gran aprecio y respeto. De igual manera, mi querido maestro Mondragón, como bien lo dices, el liderazgo y el mandato del señor gobernador, licenciado Mauricio Curi González, de tener a la niñez y adolescencia como un grupo prioritario. En segundo, desde la lógica y del liderazgo también de la licenciada Lupita Murguía. Por supuesto, estamos sectorizados a la Subsecretaría de Derechos Humanos con la maestra Guadarrama y todo el trabajo en conjunto del gran equipo que hace de la Autoridad de Ejecución de Medidas hace posible que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sean efectivos. Hoy era muy importante visibilizar esta acción afirmativa que se hace en su favor y, por supuesto, desde la obligación que tenemos como personas, como autoridades, pero principalmente como instituciones que quieren tener una mejor comunidad, es la suma de todos sus esfuerzos. Muchas gracias desde esta trinchera de los medios de comunicación, maestro Mondragón, y por permitirme acercarme a tu auditorio desde tu liderazgo y, por supuesto, invitarlos a sumarse a esta gran propuesta socioeducativa por la niñez y adolescencia desde el sistema de justicia de Querétaro. Hiciste que cambiara el concepto yo de muchos aspectos de la vida. Cuenta con nosotros, cuenta conmigo, con líderes de opinión, con compañeros que están aquí transmitiendo en vivo también. Te agradecemos mucho, querido amigo. Muchas gracias, doctor Salvador Arvizu. Un placer. Líderes de opinión con el Dragón de Mondragón. Muchas gracias. Tenga usted por seguro. Gracias por escucharnos a través de la plataforma digital. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñeme todos los días de la semana en lasbreves.ibmedia.mx. Juntos para mantenernos informados en Las Breves Informativas.